Hola, hola, mis chismosos favoritos, bienvenidos un día mu a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Si eres nuevo por aquí, du copyright jame darte una calurosa bienvenida y decirte que este es tu lugar seguro para el chismecito jugoso, las noticias frescas del mundo del espectáculo y por supuesto, análisis de lo que es tú, dando de copyright hablar. Asu que si te gusta estar al día y pasar un buen rato, no dudes en suscribirte. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo porque no te querrú perder nada. Hoy, como ya he visto en el título, vamos a hablar de una de nuestras actrices turcas favoritas, la mismísima Demet Özdemir. Susu, la reina de las comedias románticas que nos ha robado el corazón superíndice 3N con su talento, su carisma y, por supuesto, su belleza innegable. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus nuevos looks hoy, nos sumergiremos en un capítulo de su vida que, aunque ya pertenece al pasado, parece haber resurgido con fuerza. Vamos a explorar CEU superíndice 3 Mo Demet Öztürk, reviviendo su pasado y CEU superíndice 3 Mo, supuestamente, su expareja podrá estar lamentando el final de su relación superíndice 3N. Prepárense porque este chismecito viene cargado de emoción superíndice 3N. Antes de empezar, quiero aclarar algo. Este vídeo se basa en información superíndice 3N que he recopilado de diversas fuentes, incluyendo noticias de espectáculo, redes sociales y opiniones de fans. Como siempre, tomen todo con pinzas y recuerden que al final del día, estamos hablando de la vida personal de alguien y es importante ser respetuosos. Mi objetivo es informar y entretener, no dar más menos la imagen de nadie. Ahora subamos al grano. Todos recordamos la relación superíndice 3N de Demet Özdemir con Oğuzhan Koparrafo. Una relación superíndice 3N que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas, con muestras públicas de afecto, viajes románticos y una boda de ensueño más menos o que parecua sacada de una película. Eran la pareja del momento, adorados por los fans y constantemente presentes en los medios de comunicación superíndice 3N. Pero como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. De manera inesperada, anunciaron su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. Las razones de la separación superíndice 3N nunca se hicieron completamente públicas. Hubo rumores, claro es tú. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, otros a problemas de comunicación superíndice 3N y, como siempre, no faltaron los que insinuaron la presencia de terceras personas. Pero la verdad es que independientemente de los motivos, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3. Ahora bien, por copyright digo que Demet Öztürk reviviendo su pasado. Bueno, en los últimos meses hemos visto un resurgimiento de la atención superíndice 3N medio, tica hacia esa etapa de su vida. Fotos y vídeos de la pareja han vuelto a circular en las redes sociales, programas de televisión superíndice 3N han recordado momentos y superíndice 3 Nikous de su relación superíndice 3N y en general, hay una sensación superíndice 3N de nostalgia palpable en el aire. ¿Pero copyright ha provocado este resurgimiento? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Demet por su parte ha seguido adelante con su vida profesional y personal. La hemos visto protagonizar nuevos proyectos exitosos, luciendo radiante y feliz. Parece que ha encontrado la paz y la estabilidad después copyright de la tormenta. Y aquí viene la parte del lamento del ex. Aunque no hay una confirmación superíndice 3N oficial, han surgido rumores de que Oğuzhan Koparrafo podrá estar arrepintido copyright de la separación superíndice 3N. ¿En qué copyright se basan estos rumores? Bueno, algunos apuntan a ciertas publicaciones en redes sociales que han interpretado como mensajes subliminales dirigidos a Demet. Otros mencionan fuentes cercanas al cantante que afirman que aún guarda un cariño más menos o especial por ella. Y por supuesto, no faltan los que se basan en el lenguaje corporal de Oğuzhan en algunas entrevistas recientes, interpretando sus gestos y palabras como una seu más menos al de arrepentimiento. Ahora, seamos realistas, interpretar los sentimientos de alguien basándose en rumores y especulaciones es un juego peligroso. No podemos saber con certeza qué copyright pasa por la cabeza de Oğuzhan Koparrafo. Pero lo que podemos observar es el contraste entre la aparente felicidad y con diéresis copyright cito de Demet y el silencio, o incluso cierto aire de melancolía, que rodea a Oğuzhan. Y es que a veces, no es necesario que alguien diga explícitamente que se arrepiente de algo.
Sus acciones, su lenguaje corporal y las reacciones de su entorno pueden decir mucho que 1000 palabras. Y en este caso, muchos fans y observadores creen que hay motivos para pensar que Oguzhan podrá estar lamentando la copyright perdida de Demet. Pero ese ayul del chisme jugoso y las especulaciones, creo que hay una lección superíndice 3n importante que podemos extraer de esta historia. Y es que la vida da muchas vueltas. Las relaciones pueden terminar, los caminos pueden separarse, pero siempre hay oportunidades para reinventarse y seguir adelante. Demet Özdemir es un claro ejemplo de ello. Ha demostrado que es una mujer fuerte, talentosa y capaz de superar cualquier obstáculo. Independientemente de si Oguzhan Couparrafo realmente se arrepiente o no, lo cierto es que Demet ha logrado construir una vida exitosa y feliz por sí misma. Y eso es algo que merece ser celebrado. Ahora bien, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Oguzhan Couparrafo realmente se arrepiente de haber terminado su relación superíndice 3n con Demet? ¿Creen que hay segundas oportunidades en el amor? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y para terminar este vídeo, quiero recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado el posible resurgimiento del pasado amoroso de Demet Özdemir, la especulación superíndice 3n sobre el posible arrepentimiento de su expareja, Oguzhan Couparrafo, y la importancia de seguir adelante y construir una vida feliz por uno mismo. Gracias por acompañarme en este chismecito. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar su like si les gustó superíndice 3 el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo. Y ahora me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. El chismecito no termina porque, como bien saben, yo no dejo cabo suelto. Profundicemos un poco en este embrollo amoroso y veamos copyright otras aristas podemos descubrir. Asterisco, asterisco, la historia de amor en detalle asterisco, asterisco. Para entender por copyright el nombre de Demet Özdemir resuena con tanta fuerza o más menos en los círculos sociales y mediáticos turcos, y para apreciar realmente la magnitud de un posible arrepentimiento por parte de Oguzhan Couparrafo, necesitamos un repaso detallado de su historia. Su relación superíndice 3n al principio parecía un guión sacado directamente de una de las comedias románticas que catapultaron a Demet a la fama. Oguzhan, ya un artista consolidado en la escena musical turca, y Demet, la estrella ascendente de la televisión superíndice 3n, se conocieron a través copyright de amigos en común. La chispa fue instantánea. Las primeras citas fueron discretas, intentando mantener su romance lejos de los focos. Pero en cuanto confirmaron su relación superíndice 3n, no dudaron en mostrar su amor al mundo. Vacaciones en destinos paradisíacos, cenas románticas captadas por los paparazzi, mensajes cariú más menos osos en redes sociales. Todo apuntaba a un cuento de hadas moderno. Y entonces llegó superíndice 3 el compromiso. Una pedida de mano espectacular con fuegos artificiales, música en vivo y por supuesto, un anillo deslumbrante. Los fans enloquecieron. La boda se convirtió superíndice 3 en el evento de la más menos una celebración superíndice 3 en fastuosa que reunió superíndice 3 a lo ese granado de la faru, dula turca. Los primeros meses de matrimonio parecían idílicos. Fotos de la pareja sonriendo, abrazándose, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Pero poco a poco empezaron a surgir rumores. Sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, sus mensajes en redes sociales menos efusivos. Y finalmente la bomba, el anuncio del divorcio. Asterisco, asterisco, los rumores y las verdades a medias asterisco, asterisco. Como dije antes, las razones oficiales del divorcio nunca fueron del todo claras. Pero la falta de información superíndice 3n concreta solo alimentó superíndice 3 las especulaciones. Los medios de comunicación superíndice 3n turcos se llenaron de teorías y rumores, algunos descabellados que otros. Una de las teorías extendidas apuntaba a la incompatibilidad de sus agendas profesionales. Demet en la cima de su carrera actoral, con rodajes constantes y compromisos promocionales por todo el mundo.
Oguzhan enfocado en su música con giras y proyectos que le mantenuan alejado de casa. Se decua que la distancia y la falta de tiempo juntos han terminado por erosionar la relación superíndice 3N. Otra teoría muy controvertida insinuaba la existencia de terceras personas. Algunos medios sensacionalistas llegaron a publicar nombres de supuestas amantes de Oguzhan, aunque nunca se presentaron pruebas concretas. Estos rumores fueron tajantemente desmentidos por ambas partes, pero el DAO más menos o ya estaba hecho. Y luego estaban los rumores cotidianos, problemas de comunicación superíndice 3N, diferencias irreconciliables en sus personalidades, desacuerdos sobre la forma de llevar su vida en común. En fin, los problemas que pueden surgir en cualquier matrimonio. La verdad probablemente sea una combinación superíndice 3N de todos estos factores. Las relaciones son complejas y raramente existe una única razón superíndice 3N para un fracaso. Pero lo que es innegable es que el divorcio de Demet Özdemir y Oguzhan Koparrafo fue un shock para sus fans y para la opinión superíndice 3N pública en general. *** Demet, una estrella que brilla o más menos en tras la tormenta ***. Después copyright del divorcio, Demet se refugió superíndice 3 en su trabajo. La vimos protagonizar exitosas series de televisión superíndice 3N, participando en películas y convirtió copyright en imagen de importantes marcas. Pero ayuda de sus logros profesionales, lo que realmente llamaba la atención superíndice 3N era su actitud. Demet parecía haber renacido. Se mostraba segura de sí misma, radiante y feliz. En sus entrevistas hablaba abiertamente sobre la importancia de la autoestima, de la necesidad de priorizarse a uno mismo y de la importancia de rodearse de personas que te aporten energía positiva. Su divorcio, lejos de hundirla, parecía haberla fortalecido. Se convirtió superíndice 3 en un ejemplo para muchas mujeres que han pasado por situaciones similares, demostrando que se puede superar una ruptura amorosa y seguir adelante con la frente en alto. Y es precisamente este resurgimiento de Demet lo que ha provocado, en parte, el resurgimiento de la atención superíndice 3N mediática hacia su pasado. Porque su historia de superación superíndice 3N es inspiradora y porque su figura, ahora que nunca, sigue generando interu copyright y admiración superíndice 3N. *** Oguzhan, el silencio y la melancolía ***. En contraste con la exuberancia y el optimismo de Demet, Oguzhan Koparrafo ha mantenido un perfil bajo después copyright del divorcio. Ha seguido trabajando en su música, pero sus apariciones públicas han sido menos frecuentes y sus declaraciones medidas. Es difícil saber qué copyright pasa por su cabeza. Pero como dije antes, algunos observadores han interpretado su silencio y su actitud como más menos sales de arrepentimiento. Sus canciones en los últimos meses han adoptado un tono melanco superíndice 3 lico y reflexivo. En algunas entrevistas ha hablado sobre la importancia de aprender de los errores y de valorar lo que se tiene. Y luego en las redes sociales. Oguzhan no suele publicar mensajes directos sobre su vida personal, pero algunos fans han interpretado ciertas publicaciones como indirectas dirigidas a Demet. Frases sobre el amor perdido, sobre las segundas oportunidades, sobre la importancia de luchar por lo que uno quiere. Mensajes ambiguos que han dado pie a todo tipo de especulaciones. Por supuesto, todo esto puede ser simple coincidencia. Oguzhan es un artista sensible y es natural que sus experiencias personales se reflejen en su trabajo. Pero la coincidencia de estos factores, sumada a la admiración superíndice 3N que muchos fans aún más menos sienten por la pareja, ha alimentado la creencia de que Oguzhan podrá estar lamentando el final de su relación superíndice 3N con Demet. ***, segundas oportunidades en el amor, ***. La pregunta del millu superíndice 3N es, ¿existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N? En el mundo del espectrum culo, hemos visto resurrecciones amorosas imposibles. Parejas que se separan, se odian y aún más menos después copyright vuelven a juntarse como si nada hubiera pasado. Pero en este caso parece poco probable. Demet ha rehecho su vida y al menos públicamente no ha dado ninguna más menos al de querer retomar su relación superíndice 3N con Oguzhan. Además ambos han manifestado en repetidas ocasiones que su divorcio fue una decisión superíndice 3N meditada y que no hay vuelta atrás. Sin embargo, en el amor, nunca se puede decir nunca. Los sentimientos son impredecibles y las circunstancias pueden cambiar.
Kizu S. En el futuro, el destino vuelva a cruzar sus caminos. O Kizu S. Ambos sigan adelante por separado, aprendiendo de su pasado y construyendo un futuro Mu S. feliz. Asterisco asterisco la lección superíndice 3 n final asterisco asterisco. Independientemente de lo que depare el futuro, la historia de Demetuz Demir y Oguzhankou párrafo nos deja varias lecciones. La primera, que las relaciones son un trabajo constante y que el amor, por muy intenso que sea, no es suficiente para superar todos los obstáculos. La segunda, que es importante priorizarse a uno mismo y que no hay que tener miedo a tomar decisiones difíciles si eso implica ser Mu S. feliz. Y la tercera, que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades y que se puede renacer de las cenizas. Y ahora, como bonus track, un chismecito extra que me acaban de pasar, se rumorea que Demet estuvo saliendo con un famoso empresario turco. Pero no les digo Mu S. Tendrán que esperar a mi superíndice 3 vídeo para saber todos los detalles. Gracias por acompañarme en este chismecito XXL. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar su like si les gustó superíndice 3 el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chismecito nunca descansa.